Buenas noches, nuevamente reunidos, gracias a que el Señor nos lo permite. Y vamos a continuar con un tema que considero que es el más importante de todos. Seguramente muchos predicadores pueden decir lo mismo hablando de diferentes cosas, pero no. Estoy seguro que este es el tema más importante de todos. Estamos hablando de, ¿estamos preparados para nuestro encuentro con Dios? ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Si Él lo llamara esta noche, ¿está usted listo para encontrarse con Dios? ¿A cuántos de ustedes les gustaría saber con exactitud qué va a pasar en los próximos días? ¿A cuántos les gustaría saber cuál es el número en que va a caer el baloto la próxima semana? Es decir, si tuviéramos los números en que va a caer cada lotería con anterioridad, ¿se imaginan lo que podríamos hacer? O si supiéramos cuál es la empresa cuyas acciones se van a multiplicar, o si supiéramos cuáles serán los negocios más rentables el próximo año. Si tuviéramos esa clase de información con solo un poco de ingenio, prácticamente podríamos apoderarnos del mundo en muy poco tiempo. Por supuesto, hay otra información que seguramente no nos gustaría saber con anterioridad. Cuándo va a morir su hijo, su hija o los seres queridos. Pero bueno, conocer el futuro, ¿sí? Piensan los hombres que es algo que les ayudaría muchísimo a aprovechar las oportunidades o a protegerse de muchos eventos. Y es por eso que a través de todos los tiempos ha habido quienes buscan esta información, quieren saber su futuro, saber el futuro de los demás, y también hay muchos que la ofrecen. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice, Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La razón de esta prohibición y su fuerte castigo es que los hombres que buscan este conocimiento caen fácilmente en esclavitud de quienes lo ofrecen. Mi madre, que debe estar feliz en la eternidad, murió hace un tiempito, tuvo un tiempo en el que buscó a las adivinas, las cuales sí le revelaron una serie de cosas que eran verdad, y claro, al ver que funcionaba, ella comenzó a buscar más y más, hasta llegar a invitar a 10, 12, 15 amigas, ¿sí? Y la bruja la llevaban a la casa, o sea, era una atención a domicilio, porque el ver que funciona y el ver que recibe esa información cautiva a las personas y las personas quieren saber más para poder, ¿sí?, aprovecharse de esta información. Pero este es solo el comienzo, pues con el tiempo las personas comienzan a recurrir a estos personajes no solo para conocer el futuro, sino para tratar de controlarlo. Y no falta quienes se aprovechan de esta situación, llevando a las personas a hacer cosas para nada buenas. Se habla de brujos que cobran con favores sexuales a ciertas mujeres que van donde ellos para que le dé una porción mágica, para que el enamorado no la deje, y entonces el brujo le cobra con un favor sexual, y hay malos testimonios de incubos, espíritus que luego molestan a estas mujeres. Se habla de sacrificios, y no solo de pollos, gallinas, también de bebés. Y evidentemente el pueblo de Israel cayó en estas prácticas y llegó a sacrificar a sus hijos para a través de esos sacrificios controlar el futuro. Y es por esta razón por la cual Dios prohíbe que busquemos ese tipo de información de los adivinos, del horóscopo, de los agoreros, porque aunque no lleguemos a estas prácticas abominables, de todos modos es una forma en que el corazón de los hombres se aparta cada vez más y más de Dios. Prueba de que esto es verdad es que toda la información que podamos obtener de los encantadores, de los brujos, de los adivinos, de los mentalistas, como le quiera llamar, no tiene la más mínima importancia comparada con la información que Dios nos da acerca del futuro.
Y sin embargo los hombres, en su gran mayoría, menosprecian la información que proviene de Dios. En otras palabras, les es más fácil creer lo que le dicen que lo que le dicen los adivinos se cumplirá, a creer que lo que Dios dice se cumplirá. Y no hay duda que eso es un gravísimo error, pues al no creer en lo que Dios nos dice que sucederá, tampoco haremos lo que realmente tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, cuando el Señor dice que si alguien no confía en Él, se perderá eternamente, y que si alguien sí confía en Él, se salvará, no hay duda que es una información de algo que va a pasar en el futuro que inevitablemente se cumplirá. Pero muchos, escuchando estas cosas, no hacen lo que tienen que hacer, no creen y se van a perder. Bueno, gracias a Dios también hay quienes le creemos, quienes le creen. Y por eso podemos ver que cuando Jesús comenzó a hablar acerca del fin del mundo, sus discípulos que le creían le preguntaron, Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él, como ya vimos la semana pasada, contestó las preguntas de sus discípulos contándoles cuáles eran las señales que anunciaban el fin de este siglo y su regreso. Sin embargo, vimos que también dijo algo muy importante, Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos dice que las señales pueden anunciarnos que el día está cerca, pero el día o la hora absolutamente nadie lo sabrá. Y luego hace la comparación, dice que va a ser como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Pues se anunció el diluvio y aún la gente podía ver a Noé construyendo el arca porque se acercaba el diluvio. Pero ellos no creían en esta información dada por Dios, no creían en el juicio que iba a venir a través del diluvio, y entonces al no creer comenzaron a ver a Noé como que el pobre está desubicado, está chiflado, construyendo un barco a kilómetros del mar. Y al verlo como loco, ellos continuaron viviendo como viven todos en el mundo. Y dice el Señor que ellos no entendieron la gravedad del asunto, sino hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Ahora, como la venida del Hijo del Hombre va a ser como ocurrió con Noé, quiere decir que la gente va a escuchar acerca del fin del mundo, acerca del anticristo, acerca de un gobierno mundial, acerca del rapto o el arrebatamiento, acerca de la marca de la bestia. Y escuchando todas estas cosas van a pensar que nosotros los cristianos estamos medio locos, que somos medio tontos, y al no creer en esta información que viene de Dios, van a seguir viviendo como vive todo el mundo, y cuando llegue el fin del mundo, se condenarán. Es por esto que es muy importante que los hombres entiendan qué fue lo que en la época de Noé no entendieron, por lo cual perecieron. ¿Para qué? Pues para no caer en el mismo error. Porque de poco les servirá entender lo que los puede salvar si lo entienden después de su muerte, porque ya será demasiado tarde. Dice que el mismo Señor cerró el arca, ¿sí? Y comenzó a inundarse la tierra, y en ese momento la gente entendió lo grave, ¿sí? De no haber creído y no haberse preparado, y seguramente desesperadamente trataron de salvarse, y absolutamente todos murieron. Ahora, ¿qué es lo que deben entender los hombres, incluidos muchos que dicen ser cristianos? Pues en realidad son varias cosas que están íntimamente relacionadas, donde creo que la principal de ellas es que el dinero o las cosas materiales, aún la familia, los logros alcanzados como un título en la universidad o el formar una gran empresa o llegar a ser muy famoso, muy poderoso,
todas esas cosas o logros no tienen ningún valor, ojo, ningún valor comparado con la importancia de obtener la salvación. Esto que acabo de decir es de importancia suprema, tanto que no importan las tragedias, no importan los sufrimientos, no importa absolutamente nada, todo lo que los hombres puedan sufrir en este tiempo, pues si no se salvan, estarán destinados a sufrir de una manera inimaginable por toda la eternidad y sin ninguna esperanza. Es por esto que les decía la semana pasada que cuando Jesús, hablando del fin del mundo, nos da el siguiente ejemplo, Mateo 24:43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Les decía que cuando Jesús dijo esto, hablando de las cosas materiales y de protegerse ante el ladrón, en realidad no se está refiriendo a la importancia de cuidar las cosas materiales. Mire, ni siquiera a la importancia de cuidar la familia, ni tampoco a la importancia de cuidar la vida, que según los hombres es lo más precioso. Porque perder todas las cosas materiales o aún perder la vida misma no es importante comparado con la importancia de estar preparado para el día del juicio de Dios, que ocurrirá cuando el mundo acabe, pues si es que estamos vivos cuando el mundo acabe. ¿Por qué? Porque también es cierto que el momento de nuestro encuentro con Dios se puede adelantar, ya que podemos morir en cualquier momento. Y por eso la pregunta más importante para toda persona en este planeta es: ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Vimos la semana pasada que una forma de engañarnos a nosotros mismos es pensar que tenemos tiempo de sobra para prepararnos para el encuentro con Dios, que es similar a decir que pensamos que tenemos tiempo para comenzar a obedecer a Dios y por eso posponemos el comenzar a hacerlo. Pero ojo, es muy importante que no malinterpreten lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando hablo de que dejamos para después el buen comportamiento, no estoy queriendo dar a entender que las buenas obras son las que nos salvan o nos preparan para encontrarnos con Dios. No, lo que nos prepara es nuestra confianza en Dios, una confianza suficiente para que Dios produzca el nuevo nacimiento en nuestra vida. Pero ¿por qué menciono las obras y por qué la Escritura menciona las obras? ¿Por qué menciona la importancia de obedecer? Sencillo, porque cuando no hay obediencia es porque no hay fe. Y cuando pensamos en dejar nuestra obediencia para más adelante, es decir, cuando decimos no, este pecado lo sigo cometiendo y más adelante me compongo, allí tampoco hay fe. Y entonces esa falta de obediencia evidencia la falta de fe y evidencia que no está preparado para encontrarse con Dios. Es por eso que el mandato del Señor en su palabra dice, lo vimos la semana pasada, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Miren, eso quiere decir que si usted escuchó el mensaje la semana pasada y decidió confiar en Dios, porque confiar en Dios es un asunto de voluntad, entonces usted ya debió haber comenzado a obedecer, ya debió haber comenzado a hacer lo que tenía que hacer o a dejar de hacer lo que tenía que dejar de hacer. Porque si usted oyó el mensaje la semana pasada y le pareció, uy, tremendo el mensaje, pero no tomó ninguna decisión firme y siguió igual, esa es una clara evidencia de que a usted le falta fe y de que su corazón se está endureciendo cada vez más. Porque lo que debemos entender de este pasaje es que entre más escuchamos lo que debemos hacer cuando no hacemos caso, más duro se vuelve el corazón. Ahora, ¿qué entonces puede pasar cuando no tomamos la decisión de hacer caso habiendo escuchado lo que tenemos que hacer? Bien, pueden pasar dos cosas. La primera es que si eres un verdadero hijo de Dios, Él tratará tu vida. Él
utilizará circunstancias, Él moverá cosas, Él tratará tu vida para motivarte a tomar la decisión de creerle y obedecerle ya. A veces trata con disciplinas, a veces trata con muchísimo regalo y misericordia, ¿sí? Y el asunto es que si eso que Dios hace contigo no te motiva a obedecer ya, entonces todavía más duro se pondrá tu corazón. Y llegará el momento en que dejarás de ver el pecado como pecado. Y hasta te sentirás bien, ¿sí?, practicando prácticamente el pecado. Pero también puede pasar que si tú escuchas y no tomas la decisión de hacer caso, también puede pasar que Dios no haga nada. No haga nada. ¿Por qué? Porque tu falta y tu falta de deseos de obedecer a Dios, pues termina siendo una señal de que tú no eres un hijo de Dios. Y por eso dice, y Dios dice en su palabra que a los que no son sus hijos, pues no los disciplina. Es por eso que hay muchos que creen ser cristianos con un comportamiento espantoso, pero como no están siendo disciplinados por Dios, porque no son sus hijos, pues viven convencidos de que les va supremamente bien. Ahora, si resulta que no eres un hijo de Dios porque no tomas decisiones y Dios no hace nada y tú sigues como si nada, también pueden pasar dos cosas. La primera es que Dios tenga misericordia de ti y te permita estar vivo hasta el momento en que comience la gran tribulación. Si eso ocurre, es decir, si habiendo ocurrido el rapto, tú ves que tus amigos, los cristianos de la iglesia se van y tú te quedas, cuando tú te quedes en el rapto, entonces ya puedes saber por lo que has escuchado que tienes 7 años para componerte. Es decir, te quedan 7 años para decidir confiar en Él o no, y así poder salvarte o no, esa será tu decisión. Solo que en esa época, si decides salvarte, ¿sí?, como vimos que enseña la Escritura, el asunto va a ser muy, pero muy complicado. Porque Jesús dijo, está en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso quiere decir que si sucede el rapto y tú te quedas y ves que otros se fueron y tú te quedas, entonces tienes que comenzar a confiar y a obedecer a Dios, pero es algo que debes comenzar a hacer y hacerlo hasta el final, hasta que termine la gran tribulación o hasta que mueras como mártir en la gran tribulación obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque si producto del dolor, del miedo o de las amenazas dejas de confiar en Dios, entonces te vas a condenar eternamente. Ahora, esta oportunidad que Dios te puede dar de ser salvo, de todos modos es terrible, porque implicará un sufrimiento muy espantoso para tu vida. Sin embargo, es la mejor, o más bien, es la única opción y la última oportunidad que tendrás para poder ser salvo. Si es que en el momento del rapto no lo eras. Y pues por eso te quedaste en la gran tribulación. ¿Y por qué esta opción, a pesar de ser terrible, es lo mejor que te puede pasar? Porque lo otro que puede pasar, si en este momento no eres un auténtico hijo de Dios, es que te mueras en cualquier momento, antes del rapto. Y si cuando esto ocurra no te has convertido genuinamente, entonces sin previo aviso y sin tener ningún tipo de tiempo para corregir, terminarás en el infierno. Por eso insisto que este mensaje es el mensaje más importante que cualquiera pueda recibir. Por favor, los que me escuchan, revisen su cristianismo. La Escritura dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Dice que debemos examinarnos a nosotros mismos y debemos probarnos usando la Escritura
para ver si de acuerdo a la Escritura somos auténticos hijos de Dios. O sea, no es que yo siento que soy, no. La Escritura dice que un auténtico hijo de Dios camina así, listo, o no. Ahora, cuando el Señor dice que será como en los días de Noé, ya mencioné dos características de esa época. La primera es que a pesar de anunciarse el diluvio, la gente no creyó. Eso quiere decir que antes del fin, los hombres podrán escuchar una y otra vez acerca del rapto, del gobierno mundial, del anticristo, de la gran tribulación. Escucharán estas cosas que enseñamos los cristianos y no creerán. La segunda característica, que también ya mencioné, es que los hombres en la época de Noé no entendieron la importancia de la salvación porque estaban esclavizados y embrutecidos por su amor al mundo. Pero respecto de esto hay algo más que quiero que consideremos, y es que sabemos por la Escritura que esa época en que ocurrió el diluvio fue una época de muchísima maldad, tanto que el Señor en su palabra describe esta época de la siguiente manera. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es un versículo que hace una descripción terrible, describe a los hombres de ese tiempo como unas máquinas de solo hacer maldad. Ahora, ¿cómo es el hombre en esta época? Pues resulta que si miramos lo que está aconteciendo en este tiempo, esta pandemia, quitar la libertad de los hombres asustándolos con noticias mentirosas, el empobrecer todavía más a los pobres para enriquecer más a los ricos, la corrupción cada vez más profunda de los gobernantes, mantener las clínicas de abortos, las licoreras abiertas mientras se cierran las iglesias, que se pueda viajar en avión unos sentados al lado del otro por horas, pero que no se pueda ir a la iglesia a adorar a Dios, el estar esterilizando a las mujeres de los pueblos más pobres a través de vacunas, el promocionar las aberraciones de la identidad de género diciendo que todo es normal y todo es bueno, promocionar el libertinaje sexual como si esa relación que es sagrada a los ojos de Dios fuera como ir al gimnasio a hacer ejercicio, el ver cómo muchos millonarios y poderosos del mundo están metidos en unas redes de abuso sexual con los niños, que llegan aún a sacrificarlos en rituales satánicos, o lo que ocurrió y seguramente va a volver a ocurrir con los falsos positivos, lo que está ocurriendo con los asesinatos de los líderes sociales, los mismos de las FARC que se retiraron, ya más de 200 asesinatos. O sea, estas cosas que he mencionado, y hay muchas más terribles, son una muestra de que, como en los días de Noé, el corazón de los hombres parece una máquina de solo hacer continuamente el mal, porque aún la indiferencia ante toda esa maldad también resulta ser maldad. Pero lo que quiero que noten al mencionar estas pocas cosas que evidencian la maldad del hombre, es que cuando el Señor menciona que será como en los días de Noé, no menciona que los hombres estarán viviendo en maldad, no dice así, sino que dice, volvamos a leer Mateo 24:38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Lo que menciona es que los hombres estarán alimentándose, ¿será eso malo? Pues no. Casándose, pues tampoco. Teniendo hijos, haciendo que sus hijos se casen. Es decir, lo que menciona es que los hombres estarán viviendo en la tierra teniendo como objetivo lo que todos los hombres tienen como objetivo en la tierra. ¿Sí? Tener posesiones, gozar de la vida, vivir muy bien, tener hijos, familia, reproducirse. O sea, eso es lo que dice, que la gente va a estar viviendo de esa manera, pero la pregunta es, ¿y por qué Jesús no menciona la maldad que hubo en Noé? Y tampoco menciona la maldad que habrá al final del tiempo.
sino que solamente menciona que la gente estaba entretenida viviendo su vida. Yo creo que la razón es porque ese es precisamente el enorme problema de los hombres, y eso es parte de lo que no logran entender. ¿Por qué? Porque los hombres están tan ocupados o tan entretenidos viviendo su vida que no piensan ni se ocupan de su salvación. O sea, el hacer esas cosas uno dice, pues no tiene nada de malo, casarse, tener hijos, empresas, pero ¿qué es lo malo de eso? Que esas cosas tienen tan ocupados a los hombres que ni piensan ni se ocupan de su salvación. Y pues ante este gravísimo problema que los hombres no ven como un problema, el Señor a través del apóstol Pablo nos insiste y nos dice, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, yo quisiera decir eso de todos mis discípulos, pero bueno, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, las ganas, como el hacer, el poder, por su buena voluntad. Ahora, notemos que ocuparse en la salvación es algo que solamente puede hacer un auténtico hijo de Dios que ha sido perdonado, justificado y salvado. Y es importantísimo que entendamos que por eso el texto dice que Dios es el que produce en nosotros, los hijos de Dios, el deseo de ocuparme en la salvación y la capacidad, o sea, lo que nos lleva a obedecer. ¿Para qué? Para que nos ocupemos de nuestra salvación. Otra forma de decir esto mismo es la siguiente. Cuando alguien es un auténtico hijo de Dios, habitado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en esta persona el deseo de ser santo, y por esta razón la persona se ocupa en su salvación, que significa que se dispone y obedece a Dios para que saque el pecado de su vida. Esto es ocuparse de la salvación, y debemos hacerlo con temor y temblor, dice. ¿Por qué? Porque no hay cosa más importante para todo ser humano que este asunto. Ahora, ¿es usted de las personas que cada vez que le sucede algo se pregunta, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿O a usted le suceden las cosas y nunca se pregunta nada? ¿Es usted de las personas que cuando hace algo malo y sucede algo, se pregunta, se cuestiona? O sea, usted está ocupado, está pensando y se está aprovechando las situaciones que Dios provee para reconocer lo que está mal y para comenzar a hacer bien. ¿O usted se la pasa clamándole a Dios por auxilio, socorro, se queman los frijoles, pero sigue igual? Sí, hay una diferencia. Ahora, ¿cuál es el problema de la mayoría de los hombres y a veces de los cristianos? Es que a los hombres les importa más tener que ser. Insisto, tristemente muchos llamados cristianos, al creer que Dios está solo para solucionarle los problemas de la vida, no están entendiendo que cada cosa que viven tiene solo como propósito que su vida sea cada vez más santa a los ojos de Dios. ¿Y por qué andan tan despistados? Y la respuesta es, el amor al mundo es el que hace que los hombres ignoren la importancia de la salvación. Y por esta razón muchísimos se van a quedar cuando ocurra el rapto. El Señor Jesús dijo, está en Mateo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, notemos que habla de personajes que teniendo la misma actividad, uno será tomado y otro dejado. Lo cual quiere decir que el problema no es precisamente lo que están haciendo, sino cómo lo hacen. ¿Cuál es la actitud de su corazón al hacerlo? Jesús explicó esto mismo cuando dijo, Mateo 6:25,
Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y lo que está diciendo es que, claro, ¿acaso los cristianos no comemos? Claro, todos tenemos que comer, todos tenemos que vestirnos, pero los hijos de Dios hemos entendido que la vida es mucho más que eso. Y esa es la pregunta que Jesús le hace a la gente. ¿Acaso la vida no es más que eso, que comer, beber, casarse y todo eso? Y así, por esto podemos deducir que aunque dos personas hagan lo mismo, una de ellas está haciendo las cosas para sí misma, mientras que la otra, que entendió que la vida es más que comer y vestirse, está haciendo las cosas para el Señor. La que hace las cosas para sí misma no se está ocupando en su salvación. Y una de las evidencias, ojo, es que vive con afán. El afán es una evidencia de que no estoy ocupado en salvación. El afán por la plata, por la salud, por cualquier cosa muestra que a mí las cosas del mundo son más importantes que la lección que Dios me quiere dar. Cuando yo experimento afán, lo primero que digo, Señor, perdóname, no estoy confiando en ti. Sí, y si esto que me produce afán, pues necesito que me mandes más de esto para aprender a confiar en ti. Mientras que el que hace todas las cosas de corazón para el Señor, sí se está ocupando su salvación. Y la diferencia es que puede vivir sin afán. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor, que nos dio unos versos más adelante, dice, Mateo 6:33, supremamente importante, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, ocúpese en su salvación, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, insisto, es igual a decir que si realmente nos ocupamos en nuestra salvación, es decir, si decidimos confiar en Dios y obedecerle para que transforme nuestro corazón, Él, el Todopoderoso, se encargará de darnos lo necesario para vivir. Lo contrario es que la desobediencia a Dios para obtener las cosas del mundo muestra que no hay confianza. Y no hay el deseo de ocuparnos en nuestra salvación, pero también muestra que no ha nacido de nuevo, porque no hay el deseo que el Espíritu Santo coloca en sus hijos. Si esta persona no desea ocuparse en su salvación y no tiene el poder para cambiar, pues no tiene el Espíritu de Dios y por eso es que no puede funcionar. Si una persona no está experimentando el amor de Dios, es porque está lleno del amor del mundo. Y ojo, el amor de Dios se puede experimentar aún en pérdidas, en fracasos, en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es muy lindo poder entender que Dios aún me está dando garrote para que yo aprenda, sí, a amarlo y a valorar las cosas que son. Y eso es lo que muchos no entienden, a pesar de que la Escritura habla con una tremenda claridad acerca de este problema del mundo y de cómo nos aleja de las cosas de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 2:15, dice más claro para dónde. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y como el amor del Padre llegó con el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces podemos leer, si alguno ama al mundo, no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Pero creo importante aclarar que los cristianos no amamos al mundo, ¿sí? Que los cristianos que no amamos al mundo, sí podemos disfrutar de las cosas del mundo. A veces se mete un concepto de santidad raro. Esto que acabo de decir, algunos santos malinterpretaron. Y entonces estos santos, teniendo la oportunidad de tener comodidad, de comer bien, de abrigarse, no lo hacían dizque por agradar a Dios. Y aún llegaron a flagelarse ellos mismos para agradar a Dios. No, completamente equivocado. Estos personajes lo que seguramente no entendieron es que el amor al mundo no se evidencia en que disfrutemos de las cosas del mundo. O sea, si yo me como un almuerzo bien sabroso, entonces ¿está mal del mundo? No. El amor al mundo se nota en que desobedecemos a Dios para obtener y disfrutar las cosas del mundo. Allí se evidencia el amor al mundo, en que desobedecemos a Dios para obtener o disfrutar las cosas del mundo. Entonces alguien que es bien tacaño y que quiere disfrutar de su plata, paga malos sueldos, es incumplido en los compromisos con los demás por gastar en
las cosas de él para satisfacer su carne, es cómplice de mal por temor o por agradar a los hombres, y todas aquellas cosas que hacemos mal, eso sí son evidencia de nuestro amor al mundo, porque los pecados son eso. Los pecados son las herramientas provistas por Satanás para rebelarnos contra Dios y tratar de obtener para nuestra vida lo que Dios no nos quiere dar, o para obtener en este momento lo que Dios quiere darnos después. O sea, no me espero, yo me adelanto. Y todo esto puede comenzar con algo muy sutil que no parece malo, como querer disfrutar a manos llenas de la vida. Es que yo quiero disfrutar. O como querer ser importantes en el mundo para ser reconocidos y ser amados por el mundo. Comienza con algo muy sutil, y en la medida que ve que no logra sus planes, comienza a meter el pecado y las mañas y las cosas, y allí se evidencia el tremendo amor al mundo. Y es por eso que el Señor en su palabra nos advierte, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es lo que la gente del mundo no entiende, y luchan con todo lo que tienen para ser amigos del mundo, sin entender que cada vez son más enemigos de Dios. ¿Se imagina la locura tan grande cuando un hijo de Dios quiere ser apreciado por un mundo gobernado por Satanás? Imaginémonos que usted ama a su padre y que es una persona muy correcta, y aparece un sinvergüenza, un desgraciado que ataca a su padre, que trata de arruinarlo, que trata de hacerlo sufrir, que trata de quitarle lo que tiene, que trata de destruirlo. Y usted, viendo ese comportamiento tan abusivo contra su padre, usted quiere ser amigo de ese fulano que está, sí, tratando de manera despiadada a su padre. ¿Es eso su forma de demostrarle su amor a su padre, amando al que más detesta a su padre? La Escritura dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso resulta una locura que los hijos de Dios quieran ser amigos del mundo, un mundo manejado por el maligno. Pero bueno, imaginemos que una persona se queda en la gran tribulación porque no logró entender la importancia de la salvación y por eso se dedicó a ser amigo del mundo. Por supuesto, ojo con esto, para ser amigo del mundo hay que obtener las cosas del mundo. Porque si usted quiere ser amigo del mundo, pero no obtiene las cosas del mundo, el mundo no lo va a apreciar. ¿Sí? Es decir, si usted pretende ser amigo del mundo, pero no consigue las cosas que son valiosas para la gente del mundo, usted será simplemente un esclavo de los ricos del mundo. ¿Ya? Pero supongamos que deja de ser esclavo de los ricos y se convierte en uno de los ricos que esclavizan a los demás, no por tener dinero, por favor, sino por no ocuparse de su salvación y vivir de manera egoísta. Hago esta aclaración porque algunos pueden malinterpretar, pensando que estoy diciendo que ser rico es malo, cuando lo que es malo no es ser rico. La Escritura dice muy clarito, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La vida eterna es el conocimiento de Dios. Si Dios nos enriquece, debemos disfrutar de las cosas que nos da, sin olvidarnos de ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que es igual a decir que lo malo no es ser rico, lo malo es no hacer la voluntad de Dios. Y eso, no hacer la voluntad de Dios es tan malo para el rico como para el pobre. No hay diferencia. Pero bueno, imaginemos que un hombre se quedó en la gran tribulación porque no entendió que las riquezas materiales no significaban nada comparadas con la importancia de la salvación. La Escritura nos enseña que uno de los propósitos de la gran tribulación es el siguiente, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Ahora, todos moramos sobre la tierra. Lo que debe entenderse de este texto es que algunos moramos sobre la tierra, pero sabemos que somos peregrinos, pero otros creen que van a vivir eternamente acá porque los objetivos son las cosas del mundo. Ahora, el que ha decidido vivir obedeciendo a Dios y lo ha hecho a pesar de las dificultades, por eso menciona la paciencia, será guardado de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Insisto, nosotros somos peregrinos, nosotros estamos siendo probados en este tiempo para que nuestra fe sea hallada preciosa cuando nos encontremos con el Señor. Alguien me decía, en esta época de pandemia donde no nos podemos reunir en la iglesia, ¿a cuántos el cristianismo se les evaporó? ¿Cuántos venían a la iglesia porque era chévere encontrarse con fulano, con sutano, con mengano y no por alabar al Señor y escuchar su palabra? ¿Cuántos de esos que venían con esa motivación equivocada ni siquiera se conectan? Porque se les evaporó el cristianismo, no están pasando la prueba. Pero cuando la Escritura habla de probar a los que moran en la tierra, esta prueba tiene que ver con demostrarles lo inútil que ha sido para sus vidas no ocuparse de su salvación por estar ocupados buscando las cosas del mundo. Eso significa probar a los hombres de la tierra. El resultado de esta prueba va a ser el siguiente, Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Notemos que entre estos que estarán tratando de huir de la ira del Cordero, habrá reyes, ricos, poderosos, pero también siervos, esclavos y libres. ¿Por qué? Porque no es necesario tener riquezas para amar al mundo. También hay muchos que no tienen nada y aman desesperadamente al mundo y lo desean. Y son, como dije, pues los esclavos de los ricos. A mí la verdad me da tristeza cuando veo a algunos que dicen ser cristianos y uno los ve persiguiendo a los ricos y pegados de los ricos y rindiéndoles pleitesía, porque piensan que pegado al rico y lamboneándolo al rico pues algo va a recibir. Sí piensan que van a recibir beneficios, cuando la Escritura dice, hablándole al pobre, que son los ricos los que los tienen fregados y son los ricos los que los tienen fregados y los pobres. Es triste ver esa situación, pero es producto de no confiar en Dios. Pero bueno, el resultado, decía que el resultado de la prueba en la gran tribulación será que todos los que por amar al mundo no se ocuparon de su salvación huirán despavoridos de la ira del Cordero, y el resultado de la prueba, según nos cuenta la Escritura, un poco más adelante será Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Y a mí me parece increíble que en este tiempo, en el mundo, no mandan los gobernantes. Eso es la mentira más grande. En el mundo actualmente mandan los ricos. El dinero es el que manda sobre el mundo. ¿Sí? El dinero es el que manipula todo, el que compra todo, el que tapa todo. Y dice que en la época de la gran tribulación, eso que estos hombres han usado para hacer lo que les venga en gana, ¿sí? No les servirá absolutamente para nada. Tanto que arrojarán su plata y su oro. Dice, nada de lo que lograron les servirá para librarse del furor del Señor. Y entonces van a entender lo que no entendieron los de la época de Noé, que se olvidaron de Dios para obtener las cosas del mundo, y a la hora de la verdad, todo lo que para ellos era supremamente valioso no les sirve para nada, para librarse de la ira de Dios. Aquí creo que es importante hacer otra aclaración y recordarles algo, y es que algunos tienen el pensamiento equivocado
de que, pues bueno, ellos no están ocupados de su salvación, ellos pues sí quieren estar bien en el mundo, pero ellos se portan de manera correcta, o sea, no son como otros del mundo que son tramposos, ellos son muy correctos, son muy responsables, son muy honestos, son hasta generosos, son buenas personas. Entonces piensan que como están ocupados conquistando las cosas del mundo, pero están haciendo las cosas bien, entonces sí están bien delante de Dios. No, el problema es que los que así piensan están olvidando o ignoran que la forma en que Dios mide el pecado es muy diferente a la forma en que el hombre lo hace. Por ejemplo, si recordamos al joven rico, este era un hombre con un comportamiento intachable delante de los hombres, pero iba rumbo al infierno por no confiar en Dios. Y cuando el Señor le dijo, regala todo lo que tienes, no fue capaz de desprenderse por su amor al mundo. Y si siguió con esa actitud, pues se perdió. O sea que no se trata de que usted sea correcto y sea honesto y sea generoso, no. Se trata de que aprendamos a confiar en Dios, no de buenas obras. Claro, cuando confiamos en Dios, le obedecemos y hacemos buenas obras, pero no son las obras las que nos van a salvar, sino nuestra confianza en Dios. Ahora, cuando Dios pruebe en la gran tribulación a la gente del mundo, dice que una tercera parte va a sobrevivir, mientras que las otras 2/3 partes serán eliminadas. Eso quiere decir que más o menos habrá unas 4.000 o 5.000 millones de personas que van a morir, y solamente 1/3 de la humanidad sí se salvará. Estas 5.000 personas, 5.000 millones de personas que morirán se van a condenar y solamente va a quedar 1/3. ¿Qué va a pasar con este tercio? Dice Zacarías 13:8. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Ahora, esta tercera parte que no morirá, en esta tercera parte que no morirá, estará incluido el pueblo de Israel. Y seguramente estarán también muchos falsos cristianos, de esos que creen pero no obedecen, que al ver el cumplimiento de las profecías se van a arrepentir de corazón. Y seguramente estarán también allí muchos de los que creen de corazón en la doctrina de la prosperidad, como también los que, menospreciando el nuevo pacto, insisten en su legalismo, cumpliendo las leyes del viejo pacto. Toda esta gente se va a quedar. De hecho, si tenemos en cuenta lo que Jesús nos ha dicho, al momento del rapto, vamos a ser tantos los que vamos a ser llevados, que será un momento de mucha bendición, podemos decirle así, para los falsos cristianos y para los incrédulos, ¿sí?, que nos han oído hablar. Seguramente acordándose de nuestras palabras se convertirán. Qué bueno que los incrédulos escuchen estas cosas, para que cuando desaparezcamos digan, oiga, ¿cómo que sí? Aunque tal vez inventen quién sabe qué cuento, ¿no? Que no, los extraterrestres vinieron y se llevaron a estos locos y nos dejaron a los buenos. Bueno, cualquier cosa puede hacer el diablo, pero bueno, ya veremos qué pasa con ellos. ¿Qué hará el Señor con aquellos que se conviertan en esta época de la gran tribulación? Ya vimos que 2/3 partes se perderán y una quedará. Dice Zacarías 13:9, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Pues esta tercera parte tendrá la oportunidad de salvarse. Y si reconoces a Jesús como su Señor, Dios los va, dice, a fundir, a probar, ¿sí?, para enseñarles a confiar en Él. O sea, Dios los va a formar en medio de una situación supremamente dura. Tan dura será esa época de la gran tribulación. Si nos parece terrible lo que está pasando ahora, esto es pura vacación lo que estamos, ¿sí? Dice Mateo 24:21, dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que va a ocurrir es algo tan terrible que nunca ha ocurrido, ni nunca volverá a ocurrir. Dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
¿qué tiene Dios para nosotros en este tiempo? Ya sabemos lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué tiene Dios para nosotros en este tiempo? Lo que Dios tiene para nosotros ahora, aunque es algo bueno en gran manera, es una gran bendición, no siempre será agradable para nosotros. No es agradable como no lo es una cirugía, no es agradable como no es estar enyesado luego 3 meses ir a la fisioterapia, no es agradable, ¿sí?, como recibir quimioterapia, no es agradable ni siquiera como hacer ejercicio cuando nunca se ha hecho ejercicio. O sea, son cosas necesarias para nuestra salud, pero que no son agradables. Sin embargo, a pesar de lo que en este tiempo nos toque pasar, a pesar de lo difíciles que sean las situaciones en que Dios nos coloque para tratar nuestra vida, para llevarnos a la santidad, la Escritura dice lo siguiente, 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? O sea que si pasamos situaciones muy difíciles por obedecer a Dios y por obedecer a Dios se vuelven más difíciles, ¿sí?, dele gracias a Dios. ¿Sí? Es una bendición. Ahora, esta frase la dijo el apóstol Pedro después de aclarar que no debemos sufrir por hacer las cosas mal. Porque ciertamente las personas pueden sufrir por hacer la voluntad de Dios, pero son muchos más los que sufren por no hacer la voluntad de Dios. La verdad, con mi esposa podríamos contarle muchas historias de cómo hemos llegado, por ejemplo, a rogarle a varias parejas, a una llorarle, diciéndole no se case, no es el tiempo, no es la voluntad de Dios, no le va a ir bien. Y no hacen caso. Y luego nos ha tocado ver cómo estas personas sufren por años, producto de una pésima relación, con maltrato psicológico, con golpes, de todo. Y lo más grave es que estos sufrimientos no glorifican a Dios, porque no están sufriendo por hacer la voluntad de Dios, sino precisamente por no hacerla. A otros les he insistido que no se metan por ese camino financiero, que no hagan las cosas de esa manera, que dejen la ambición, que no sean tan... Y luego nos ha atacado hasta verlos escondidos temiendo por sus vidas. A los otros les hemos rogado diciéndoles no se salga de la iglesia, no está haciendo lo correcto, esa no es la razón para salir, no es bíblico. Y les insistimos, mire, yo le estoy diciendo estas cosas para su bien. Y al pasar los años nos ha tocado verlos con una doctrina torcida. Por ahí una pareja se salió y luego se divorció y cada uno anduvo fornicando por un lado y por otro y luego se volvieron a juntar y el testimonio era ese, que se volvieron a juntar. Y uno dice, pero Dios mío, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Todo producto de qué? De no hacer las cosas como Dios dice. Yo sé que en este momento hay creyentes, aún en esta iglesia, que están cargando con situaciones dolorosas por no hacer caso, por no hacer la voluntad de Dios. Y el apóstol, después de insistir en que no debemos sufrir como malhechores o por chismosos, hasta dice, ¿sí?, por entremeterse en lo ajeno, no se meta en chisme, no se meta en lo que no es, para que no sufra. Dice así, 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y lo que este pasaje nos dice es que si como cristianos nos parece que nos tocó bailar con la más fea, con la más dura, ¿sí?, que nos tocó el trato más difícil para perfeccionarnos, tratemos de imaginar cómo será de grande el sufrimiento de aquellos que no obedecen al Evangelio. ¿Sí? Va a ser algo terrible, o sea que por eso le insisto, no importa, ¿sí?, lo que nos toque pasar por hacer la voluntad, no importa la soledad, no importa la pobreza, no importa la enfermedad, no importa lo que nos toque pasar, ¿sí?, si es por hacer la voluntad de Dios, vale la pena. Ahora, ¿tiene usted claridad de qué significa padecer como cristiano?
Dice que una vez un cristiano se metió en una iglesia católica cuando estaban en misa y comenzó a señalar las imágenes, decir idólatras, idólatras, idólatras en medio de la misa, y alguien llegó y le pegó un botellazo y le abrió la cabeza. Entonces que él llegó a su iglesia a contar testimonio, vean, por el evangelio, y le dijeron, no, por el evangelio no, por burro, por metido, por loco, ¿cómo le ocurre hacer eso? ¿Dónde está la sabiduría de ese tipo de cosas? ¿Tiene usted claridad de qué significa padecer como cristiano? Mire, usted está padeciendo como cristiano cuando por hacer lo correcto, cuando por hacer la voluntad de Dios, usted recibe de la gente indiferencia, menosprecio, difamación, ataques. En esta época me bloquearon, ¿sí? Usted le comparte de Cristo a alguien y esa persona no le vuelve a hablar. A usted le proponen un negocio torcido y al no aceptarlo se consigue un enemigo. En el trabajo le proponen un romance y por no aceptarlo, no, usted es poco hombre o es una mojigata. O puede ocurrir que Dios le mande a decir algo a otro cristiano en lo cual está mal. Y usted lo diga y él se vuelva su enemigo porque no quiere arrepentirse. También puede ocurrir, y es una advertencia clara en la Escritura, que por seguir a Dios aún su propia familia lo puede rechazar y lo puede atacar. Y estoy refiriéndome a familias aún cristianas. Sin embargo, todos esos padecimientos que vienen como consecuencia de hacer la voluntad de Dios no tienen ni comparación con las cosas tan terribles que van a vivir en la gran tribulación. Lo nuestro es un paseo, es un paseo. Quiero terminar el tema de hoy con una parábola que ya les he compartido varias veces. Voy a volver a hacerlo, que tiene íntima relación con la pregunta que les he estado haciendo. ¿Está usted preparado para encontrarse con Dios? Dice así Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de tal manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y la enseñanza de esta parábola no es que para salvarse hay que sufrir y para condenarse hay que pasar sabroso. Ni tampoco la enseñanza es que los pobres se salvan y los ricos se condenan. No. La enseñanza realmente es que no importa si logras vivir en este mundo como un rey disfrutando de absolutamente todo lo que desees, si al final te condenas, habrás hecho el peor negocio que puedas hacer con tu vida, que traerá como consecuencia un sufrimiento eterno indescriptible. Y también enseña que no importa si en esta vida te tocó el último lugar y sufrir como nadie ha sufrido, si al final te salvas, verás todo lo sufrido como absolutamente nada, comparado con la felicidad de ser salvo por la eternidad. O sea, la enseñanza de la parábola es que no hay nada tan importante
como la salvación. Y otra enseñanza supremamente importante en esta parábola es que cuando alguien no se convierte leyendo o recibiendo la predicación de la Escritura, no importa si su abuelo, si su madre, si cualquiera resucita y le dice que Jesucristo es el Señor, no lo va a creer. Eso fue lo que le dice a Abraham: si no creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no lo creerán. Jesucristo se levantó de los muertos y no le creyeron. Y así se le levantara un familiar de los muertos y le dijera Jesucristo es verdad, no lo va a creer. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú escuchas este mensaje y no te convence, sí, aunque Dios haga el milagro más poderoso, eso no te va a convencer. Porque la palabra de Dios debe ser suficiente para que creamos y tomemos las decisiones correctas. Y si no lo hacemos, no habrá milagro que nos logre convencer. Continuamos con este estudio la próxima semana, pero quiero que te preguntes de todo corazón, es muy serio, ¿estás preparado para encontrarte con Dios? Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Es viva, eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, nos permite entender. Permite que ante tu palabra, Señor, creyéndola, tomemos las decisiones correctas. Que no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer ya. Que en este mismo instante tomemos la decisión de no pecar más, de no posponer más, de comenzar a hacer lo que tú nos mandas a hacer, de dejar de hacer aquello que nos has insistido, Señor. Debemos tomar esa decisión para que no se endurezca nuestro corazón, para no obligarte a ti a tratarnos de manera difícil porque no te creemos y no te hacemos caso. Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias por tu Santo Espíritu que habla en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra abunda y es suficiente para llevarnos al arrepentimiento. Gracias por el privilegio tan grande que nos das de poder escuchar esta palabra, de poder escuchar este mensaje y que no echemos en saco roto, sino que tomemos decisiones y nos ocupemos de nuestra salvación. Sigamos en oración. Sigamos meditando en lo importante de la salvación, lo importante de ese regalo de Dios que no merecemos. Dígale al Todopoderoso en esta noche, ¿qué me quieres enseñar? Cualquier situación que tú has vivido, te has detenido a preguntarte esto, ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros el hacer la voluntad de Dios? Y qué bueno que nos revisemos, revisa tu corazón. ¿Cuál es el problema que hay ahí en tu corazón? ¿Cuál es la actitud que tienes con lo que día a día vives, con lo que estás haciendo? Recuerda, no es la vida más que el alimento y el hombre más que el vestido. Es tan importante que le creas al Todopoderoso. Es tan importante vivir esperanzado en Él. Es tan importante vivir descansando y esperando en el Todopoderoso. Y día a día el Señor nos enseña lecciones, nos manda lecciones para que demos un alto a nuestra vida y meditemos qué estás haciendo. ¿Estás experimentando el amor de Dios? ¿Estás lleno del amor de